El chirrido del portón del patio sonó una sola vez, pero bastó para que Marta se quedara quieta con la mano en el interruptor, sin encender la luz. En el suelo había huellas frescas de barro, pequeñas, irregulares, entrando y saliendo del callejón como si alguien hubiera corrido sin mirar atrás. A unos metros, un cachorro yacía demasiado quieto para esa hora, con la respiración corta, casi escondida. Y frente a él, un pastor alemán adulto permanecía de pie, rígido, con la mirada fija en el mismo punto del suelo, sin ladrar, sin moverse, como si bloquear ese lugar fuera lo único que importaba, aunque nadie entendiera por qué. El cachorro había aparecido en el patio hacía pocos días, demasiado pequeño para entender dónde era seguro quedarse. Dormía cerca del muro, entre hojas secas y restos de madera, siempre encogido, como si el cuerpo ya hubiera aprendido a ocupar menos espacio. Marta le dejaba agua y algo de comida sin tocarlo. Él comía despacio, mirando alrededor, con la respiración irregular. Nada parecía urgente. No había llanto constante, no había sangre, no había señales claras. Solo un silencio frágil que, en retrospectiva, nadie sabría explicar por qué decidió ignorar. El pastor alemán no era nuevo en la zona. Pasaba por el callejón todos los días, siempre a la misma hora, siempre solo. No buscaba caricias ni comida. Observaba. Aquella mañana, en lugar de seguir su camino, se detuvo frente al cachorro y no avanzó más. Marta lo notó de reojo, pero siguió con lo que estaba haciendo. Pensó que los perros a veces se quedaban quietos sin motivo. Pensó que intervenir demasiado también podía ser un error, y decidió no hacer nada, al menos por ahora. Con el paso de los minutos, la escena no cambió. El cachorro seguía inmóvil. El pastor alemán tampoco se movía. No ladraba, no tocaba al pequeño. Solo ajustaba su posición, bloqueando el mismo punto del suelo una y otra vez. Un vecino pasó, miró rápido y siguió de largo. Nadie dijo nada, nadie preguntó. Marta sintió una incomodidad leve, difícil de nombrar, como cuando algo no encaja, pero aún no parece peligroso, aunque quedarse mirando ya empezaba a sentirse insuficiente. El pastor alemán cambió algo pequeño, casi imperceptible. En lugar de quedarse quieto, empezó a caminar a ráfagas cortas, siempre alrededor del mismo punto del suelo. Se detenía, olfateaba, levantaba la cabeza y luego se colocaba entre el cachorro y el resto del jardín. El cachorro intentó moverse, pero su cuerpo no respondió como debía. Su respiración se entrecortó por un momento y luego volvió a ser superficial. Marta observaba desde la distancia, intuyendo que esta silenciosa persistencia no se correspondía con un comportamiento aleatorio. Poco después, un hombre abrió la puerta del callejón para salir a toda prisa. El pastor alemán se colocó delante, sin agresividad, simplemente ocupando el espacio. El hombre chasqueó la lengua e intentó pasar por otro lado, pero el perro siguió el movimiento, bloqueándolo de nuevo. Marta pensó en llamar al perro, pero dudó. Esa postura firme no parecía una amenaza, parecía una advertencia. Aún así, nadie allí podía decir de qué se trataba. Y eso hacía más fácil restarle importancia. El sol ascendió un poco más y la atmósfera cambió. El suelo cerca del muro parecía demasiado húmedo para esa hora. El perro adulto volvió a olfatear el mismo lugar con más intensidad, como si algo se intensificara. Un olor metálico se mezcló con el aire cálido. Marta sintió una extraña incomodidad, demasiado rápida para convertirse en miedo. Pensó en limpiar la zona más tarde. Creyó que podría hacerlo sola. Mientras tanto, el cachorro permaneció tumbado, demasiado frágil para protestar. Cuando Marta por fin se acercó, el pastor alemán volvió a acomodarse, impidiéndole pisar ese punto específico. No gruñó,
No mostró los dientes. Simplemente se quedó allí. La simple decisión de alejarse pareció, por un segundo, la solución más práctica. Pero algo en esa calma persistente la hizo detenerse. Quizás era una exageración confiar tanto en un perro. Quizás era más arriesgado ignorarlo. Y, en ese momento, la decisión equivocada empezó a pesar más que antes. El pastor alemán dejó de dar vueltas y fijó la mirada en el mismo punto del suelo. No era tensión visible, sino precisión. Bajó el hocico unos segundos y luego lo levantó lentamente, como si midiera el aire. Un vecino comentó que este comportamiento le parecía exagerado. Marta asintió por cortesía, pero algo ya no cuadraba. El cachorro respiraba de forma irregular, con pausas demasiado largas entre intentos. El perro adulto se acercó más, creando un límite claro que nadie cruzaba. Todavía. Marta decidió encargarse ella misma. Tomó una pala pequeña para remover la tierra húmeda cerca del muro, convencida de que solo era una filtración de agua. El pastor alemán dio 2 pasos rápidos y le bloqueó el paso, colocándose entre la pala y el suelo. No la tocó, no ladró, simplemente se quedó. Por un segundo, su decisión de persistir pareció demasiado razonable como para cuestionarla. Pero el silencio a su alrededor se hizo denso, como si el aire hubiera sido absorbido precisamente por ese espacio. Cuando la pala rozó ligeramente la superficie, se escuchó un sonido seco, diferente al de la tierra común. Marta se detuvo. El perro adulto no se movió, solo permaneció inmóvil, con la mirada fija en el mismo punto. Un ligero olor metálico se intensificó, demasiado rápido para ignorarlo. No era una prueba. No era una respuesta. Era la confirmación suficiente de que algo allí no debía tocarse sin cuidado. Por primera vez, Marta retrocedió sin discutir, presintiendo que el error había estado peligrosamente cerca. El cachorro intentó moverse de nuevo y no pudo. El pastor alemán ajustó su posición, protegiendo el área circundante sin tocarla. Un vecino sugirió pedir ayuda. Otro dijo que podría ser alarmismo. Marta sostuvo el teléfono en la mano, indecisa. Ahora estaba claro que no era una coincidencia, pero actuar demasiado pronto o demasiado tarde podía costar más que esperar unos minutos, y nadie allí sabía cuál de esas opciones sería la incorrecta. El primer intento fue minimizar. Un vecino dijo que el olor metálico podía venir de una tubería vieja. Marta quiso creer. Era una explicación cómoda. El pastor alemán, en cambio, no cambió nada. Mismo punto, mismo bloqueo, misma calma tensa. El cachorro seguía respirando con dificultad, sin fuerzas para protestar. Marta pensó que esperar unas horas aclararía todo. Pensó que exagerar también podía hacer daño. Y por un momento, la idea de no llamar a nadie pareció la opción más sensata. Luego vino el intento de resolver sola. Marta buscó guantes, se agachó y levantó apenas la capa superficial de tierra con los dedos, evitando la pala. El pastor alemán se adelantó un paso y cerró el espacio, sin tocarla. Al retirar la mano, el olor se intensificó de forma inmediata. No era fuerte, pero era distinto. Marta se enderezó rápido, mirando alrededor, como si alguien pudiera confirmar lo que ella aún no quería admitir, y decidió seguir sin pedir ayuda. El casi error llegó cuando otro vecino se ofreció a cavar solo un poco más. Tomó la pala y la apoyó en el suelo. El perro se colocó delante firme, sin agresión. El vecino dudó, levantó la pala unos centímetros y volvió a bajarla. El golpe no ocurrió. El silencio sí. Marta sintió el pulso en las sienes. Entendió que insistir no aclararía nada. Solo podía empeorar lo que aún no veían. La duda se volvió moral. ¿Estaba el perro impidiendo ayuda o evitando una desgracia?
Marta miró al cachorro, luego al punto del suelo, luego al pastor alemán. El teléfono vibró en su mano. Llamar significaba admitir que no entendía la situación. No llamar significaba asumir el riesgo. El perro no dio señales nuevas, solo permaneció. Y esa quietud empezó a parecer menos obstáculo y más advertencia. El ambiente del callejón cambió sin que nadie lo notara de inmediato. Un ruido lejano de motor hizo vibrar el suelo por segundos, y el pastor alemán ajustó su postura, reforzando el bloqueo en el mismo punto. No miró a las personas, miró al suelo y al aire. El cachorro emitió un sonido breve, casi sin voz. Marta sintió que el margen para equivocarse se había reducido. Pensó en mover al pequeño a un lugar más seguro, pero la idea chocó con la quietud firme del perro, que no cedía ni un centímetro. Alguien sugirió llamar a control animal. Otro habló de no hacer drama. Marta escuchó todo y no respondió. Se agachó para observar mejor el terreno y notó algo que antes no estaba. La tierra parecía ligeramente levantada, como si hubiera cedido por dentro. No era una prueba, solo una señal. El pastor alemán se mantuvo inmóvil, respirando lento. Marta retiró el pie con cuidado, entendiendo que un paso en falso podría cambiarlo todo. La presión aumentó cuando un vecino intentó rodear al perro para pasar por el otro lado. El pastor alemán acompañó el movimiento y volvió a cerrar el espacio, sin tocar a nadie. El gesto fue claro y medido. El vecino se detuvo molesto. Marta sintió el impulso de pedirle al perro que se apartara, pero no lo hizo. La confianza empezaba a pesar más que la vergüenza de no tener respuestas. Y esa elección silenciosa ya tenía consecuencias. Marta respiró hondo y levantó el teléfono otra vez, esta vez no para llamar a cualquiera, sino para pedir ayuda adecuada. Marcó y esperó. El pastor alemán no se movió. El cachorro permaneció quieto. El callejón quedó suspendido en ese instante, como si todo dependiera de que alguien entendiera a tiempo por qué ese perro estaba allí. ¿Y por qué no se había ido cuando todos los demás habrían elegido hacerlo? La primera señal clara no fue visual, fue sonora. Al tocar la superficie con una herramienta liviana, el técnico se detuvo al oír un golpe seco, distinto al de la tierra común. No insistió, pidió espacio. El pastor alemán dio un paso atrás, exacto, lo justo para permitir el trabajo sin abandonar el punto. El cachorro seguía respirando con dificultad, y ese sonido breve bastó para cambiar el tono de todos. Marta sintió que el margen de duda se había reducido a centímetros. Con cuidado, retiraron la capa superior. Debajo apareció un material compacto, envuelto de forma irregular, que no pertenecía al patio. El olor metálico se hizo más evidente. Nadie levantó la voz. El perro permaneció sentado, atento, como si su tarea fuera vigilar el perímetro y no el objeto. Un técnico pidió que nadie se acercara. Marta retrocedió un paso. La escena dejó de ser confusa y pasó a ser delicada, y el silencio se volvió una instrucción. Mientras aislaban el área, el cachorro fue observado de cerca. No había heridas visibles, pero el cuerpo pequeño mostraba signos claros de debilidad. El pastor alemán permitió que colocaran una manta limpia alrededor, sin intervenir. Por primera vez desde la mañana aflojó la rigidez del cuello. No era alivio, era permiso. Marta notó ese cambio mínimo y entendió que algo había sido contenido, aunque aún no comprendiera o qué. Al exponer por completo el objeto, confirmaron el riesgo. No lo nombraron en voz alta, pero el procedimiento mudó. Señales, guantes, distancia. Un profesional explicó que cualquier intento previo de cavar podría haber provocado un accidente grave. Marta engolió seco. Pensó en la paz, en los pasos dados, en las decisiones casi tomadas. El perro no miró a nadie.
Mantuvo la atención donde siempre esteve, como si hubiera sostenido el peligro el tiempo suficiente. Con el área segura, el cachorro fue preparado para traslado. El pastor alemán se levantó y se desplazó unos pasos, abriendo el camino sin urgencia. No siguió, observó. El vehículo partió despacio. Marta permaneció quieta, mirando el suelo ahora marcado. Un técnico comentó que, si el cachorro hubiera sido movido antes, alguien podría haber pisado donde no debía. La frase quedó suspendida, pesada. Cuando todo terminó, el callejón pareció distinto, más amplio, más expuesto. El pastor alemán regresó al punto por última vez, olfateó el aire y se sentó a la sombra. No hubo celebración, no hubo gesto heroico, solo una calma precisa. Marta entendió, con atraso, que el perro no había impedido la ayuda, había sostenido el peligro, hasta que alguien pudo entender. El responsable del equipo pidió que nadie cruzara la línea improvisada en el suelo. El tono no era alarmista, era definitivo. Marta retrocedió un paso más y sintió cómo el cuerpo reaccionaba tarde, con un temblor breve. El pastor alemán se mantuvo quieto, atento al perímetro. No miraba el objeto, vigilaba el espacio. El cachorro, envuelto en la manta, respiraba con dificultad, pero sin empeorar. Aquella estabilidad mínima empezó a sentirse como una victoria frágil. Un técnico explicó que la presión en el terreno había cedido de forma irregular y que remover sin el procedimiento adecuado habría provocado una liberación peligrosa. No dio detalles, no hizo falta. Marta pensó en la pala, en el impulso de arreglarlo rápido, en lo cerca que estuvo de hacerlo. El perro seguía allí, sereno, como si el tiempo que había comprado fuera exactamente el necesario, y no un segundo más. Cuando retiraron el objeto por completo, el aire cambió. No fue alivio inmediato, fue claridad. El riesgo había sido real. Marta lo supo al ver cómo todos se movían con más libertad, pero sin descuidarse. El pastor alemán dio un paso atrás adicional, ampliando el espacio. Era un gesto pequeño, casi invisible, pero suficiente para que el trabajo continuara. El cachorro emitió un sonido bajo, apenas audible, y luego quedó quieto otra vez. El traslado se organizó con rapidez contenida. Nadie corrió, nadie levantó la voz. El perro permitió el paso sin interferir, manteniendo la misma calma que había sostenido durante horas. Marta acompañó el movimiento con la mirada, sintiendo el peso de las decisiones que no tomó. Un comentario breve cruzó el aire. Si lo hubieran movido antes. Nadie terminó la frase. Cuando el vehículo se alejó, el callejón quedó en silencio. El pastor alemán regresó al punto inicial, olfateó el suelo una última vez y se sentó. No buscó a Marta. No buscó reconocimiento. Su postura ya no bloqueaba, custodiaba. Marta entendió que el peligro había sido contenido porque alguien se quedó cuando todo invitaba a irse, y porque esperar esta vez fue la forma correcta de actuar. La escena se cerró sin aplausos. El equipo recogió, el área quedó señalizada y la vida empezó a moverse otra vez. Marta respiró hondo, con la certeza incómoda de que el desenlace dependió de detalles mínimos. El perro no explicó nada. No tenía que hacerlo. Había mantenido el límite el tiempo suficiente para que la verdad saliera a la superficie. El cachorro llegó a la clínica envuelto en la misma manta. No hubo prisa exagerada, pero tampoco demora. Los movimientos fueron medidos, como si cada segundo contara sin necesidad de correr. Marta observaba desde un lado, intentando leer señales en gestos ajenos. El cuerpo pequeño reaccionó apenas al contacto, suficiente para confirmar que seguía allí. El veterinario habló de debilidad extrema y exposición prolongada, nada definitivo todavía. Afuera, el día seguía normal. Y esa normalidad, después de todo, resultaba extraña.
De regreso al callejón, el espacio parecía distinto. No más seguro, solo más consciente. Las marcas en el suelo estaban delimitadas, cubiertas, señalizadas. Un profesional explicó que el área sería revisada por completo antes de permitir cualquier cambio. Marta escuchó en silencio pensando en cuántas veces estuvo a punto de resolverlo rápido. El pastor alemán permanecía a la sombra, tranquilo. No vigilaba personas, vigilaba el lugar, como si todavía no fuera el momento de bajar la guardia. En la clínica, el cachorro pasó las primeras horas estable. La respiración se volvió más regular, aunque lenta. El veterinario fue claro. El tiempo había sido decisivo. Marta asintió, sin preguntar más. No necesitaba detalles técnicos para entender el peso de esa frase. Pensó en la quietud del perro, en la insistencia sin ruido, en lo cerca que estuvo de ignorarla. Afuera, el teléfono vibró con mensajes curiosos. Ella no respondió. Al caer la tarde, Marta volvió al patio. El pastor alemán estaba allí, sentado cerca del portón, como siempre. No se acercó cuando ella pasó. No se fue. Solo levantó la cabeza por un segundo y volvió a mirar el callejón. Marta dejó agua y comida. El perro comió despacio y se apartó unos pasos. No había cambio visible en su conducta, solo continuidad. Y esa continuidad empezó a parecer una forma silenciosa de lealtad. Los vecinos comentaron el episodio en voz baja. Algunos hablaban de suerte, otros de coincidencia. Marta no corrigió a nadie. Miró el suelo marcado y recordó la frase que nadie terminó. Entendió que el peligro no siempre se anuncia con ruido y que esperar, en ciertos momentos, no es pasividad. Es una decisión que exige más coraje que actuar sin entender. Antes de cerrar el portón esa noche, Marta miró al pastor alemán una vez más. Pensó en llamarlo, en intentar retenerlo. No lo hizo. El perro ya estaba donde necesitaba estar. Y ella comprendió que la gratitud no siempre se expresa con gestos grandes. A veces, basta con no romper el silencio de quien se quedó cuando todo invitaba a irse. A la mañana siguiente, la clínica llamó temprano. El cachorro había pasado la noche estable. No era una recuperación rápida, pero tampoco había retrocesos. Marta escuchó con atención cada palabra, como si el tono dijera más que el contenido. Agradeció y colgó. Se quedó unos segundos mirando el patio vacío, pensando en lo fácil que habría sido moverlo antes, en lo razonable que habría sonado hacerlo. Esa idea ahora tenía un peso distinto. El área del callejón fue revisada con calma. Los técnicos retiraron la señalización solo cuando estuvieron seguros. El suelo volvió a parecer común, pero Marta ya no lo veía igual. El pastor alemán observó desde lejos, sin acercarse. Cuando todo terminó, dio media vuelta y siguió su ruta habitual, deteniéndose a la misma hora de siempre. No hubo despedida, no hubo gesto final, solo continuidad. En la clínica el cachorro empezó a reaccionar a estímulos suaves. Un movimiento mínimo de la cabeza, un intento de acomodarse. El veterinario habló de paciencia y cuidado. Marta asentía, consciente de que ese progreso existía, porque alguien había decidido esperar. La palabra rescate apareció en la conversación como llegada de ayuda, como retirada segura. Nadie dijo que un perro hubiera salvado nada, y eso sonó correcto. Con el paso de los días, el callejón retomó su ritmo. Personas entrando y saliendo, puertas abriéndose, conversaciones cortas. El pastor alemán seguía pasando. A veces se detenía un instante frente al patio, a veces no. Marta empezó a notar que su presencia no buscaba atención. Era un recordatorio discreto de un límite que había sido respetado cuando más importaba. Una tarde, Marta llevó una manta limpia a la clínica. El cachorro dormía mejor.
Respiraba con más regularidad. No había milagros visibles, solo mejora sostenida. Marta se permitió una exhalación larga, como si soltara algo que había retenido desde el primer día. Pensó en la calma del perro, en la firmeza sin ruido, en la forma en que quedarse puede ser una acción completa. De vuelta a casa, dejó el portón entreabierto por costumbre. El pastor alemán pasó, miró el interior y siguió. Marta entendió que no hacía falta cerrar acuerdos. La lealtad, cuando es real, no necesita marcas ni promesas. Solo espacio para existir. A veces, proteger no es moverse primero. Es quedarse cuando todo empuja a irse. El instinto no explicó nada. Sostuvo el límite el tiempo suficiente, y eso fue lo que cambió el final. Si esta historia te acompañó, deja una huella en los comentarios.